In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Vamos a enfrentar hoy una crítica a la llamada tesis de Cassisiacum. Expone uno de sus seguidores, Monseñor Sambor, siguiendo a Gerard de Laurier, su creador, el cual se retractó en la década de los 80 lo siguiente, entre comillas: no entienden lo que es la sucesión apostólica material, no formal, no distinguen la materia de la forma en la autoridad. Ella es clásica, es de la filosofía tomista y de muchos teólogos, asegura Monseñor Sambor. Existe entre los cismáticos y, según algunos, también entre los anglicanos. Sucesión apostólica material es la que posee la sede sin autoridad. Formal es la posesión de la sede con autoridad. Si no fuera posible la posesión de la sede sin autoridad, no sería posible la distinción. Luego ella prueba la tesis, no es invención espuria. Cierro comillas. Para los seguidores de esta falsa doctrina, absolutamente alejada de la filosofía de Santo Tomás de Aquino, como ellos niegan, no se puede elegir un papa porque ya está ocupando la sede de San Pedro un usurpador materialmente de forma válida. Pero la ontología tomista distingue entre potencia y acto, entre materia y forma, y concluye Santo Tomás que la materia y la forma sólo se dan en el compuesto. Cualquiera que tenga uso de razón lo entiende. Verbigracia. Nadie ha visto ni se puede imaginar siquiera la materia prima madera. Lo que ha visto o puede imaginar es una silla de madera, una mesa de madera, una puerta de madera, etc. Solo se puede concebir la materia dotada ya de una forma, silla, mesa, puerta. Descubierta así la desviación habida de la tesis de Santo Tomás de Aquino, insisten estos dos prelados. Abro comillas. No ven el todo accidental, confunden materia prima y materia segunda. En los entes per se, prosiguen, la materia no puede existir sin la forma, pero los entes per accident nacen de la unión de la sustancia con la forma accidental. La sustancia se vuelve materia con relación al accidente, continúan. Pueden existir separados, sin la corrupción del compuesto, la materia y la forma. Así es la relación entre un hombre y ser blanco o músico. Dicen, tal doctrina es herética en teología y extulta en ontología. Primero, es herética en teología porque el hombre, en cuanto a su forma sustancial humana, no tiene capacidad natural para recibir la forma de miembro principal del cuerpo visible de Cristo sin ser antes miembro de la Iglesia por el bautismo y por la profesión de la verdadera fe. Dessinger 3802. Quien no es miembro de la Iglesia no puede ser cabeza. Solo en el ecumenismo cualquier pagano o hereje puede ser miembro y cabeza visible de la falsa Iglesia. Por lo tanto, los prelados no distinguen entre orden natural y sobrenatural. Un siervo de Lucifer podría ser cabeza visible de la Iglesia, según ellos, amparados en esta tesis. Pero el Concilio de Trento describe al hombre en cuanto hombre según la revelación divina y dice, entre comillas, es inmundo, hijo de la ira por naturaleza,
siervo del pecado, está bajo el poder del demonio y de la muerte. Cierro comillas. Denzinger, 1521. Por eso, el siervo de Lucifer no puede ser cabeza del cuerpo místico de Cristo. Segundo, en ontología, tal doctrina es una aberración. Nadie jamás vio un accidente de un cuerpo material como existente en el mundo fuera de la mente. Extensión, color, tiempo, cantidad, etc. Si el accidente existe in alio en la materia, no existe in se como una sustancia. Nadie vio un católico ser humano separado de su persona humana. La forma accidental de Hijo de Dios no existe separada de la persona humana, ni tampoco la forma accidental del Hijo de la perdición existe separada de Mengano o Fulano. Tercero, en lógica se define la esencia de un ser como id quod ex, pero en ontología el ens quod es solo existe cuando es compuesto de materia y forma, de potencia y acto. Y cuando se usa el término papa y se afirma que una persona es papa, significa que aquel ser humano se compone con la forma del papado definida por el derecho divino. Significa el compuesto, enseña el padre Paolo Deza. Abro comillas. La causalidad de la materia y forma consiste en la unión. Por ella, de dos realidades resulta el ente compuesto. Una depende de la otra para existir. No pueden existir separados una de otra. El ente posible en potencia subjetiva no es otra cosa en el acto. No es real. Son principios inteligibles, no sensibles, no representables por la imaginación. Se refiere a un todo ontológico y no a un todo lógico. Difiere el modo de existir en la realidad y en la mente. En realidad son dos partes diferentes. En el todo lógico, la mente aplica una forma o un sujeto individual para significar una identidad entre esta forma y este sujeto. Así leemos en la Metaphysica Generalis, en la página 201. Enseña el padre Gardel, abro comillas. Materia y forma no se representan como dos cosas que por composición causan una tercera. Sin la unión no existen materia y forma, esencia y existencia. Son dos entidades incapaces de tener existencia separada una de la otra. Son dos principios correlativos que tienen realidad existencial cuando se completan. Cierro comillas. Introducción a la filosofía metafísica, página 121. Por lo tanto, la separación del papa material es una necedad. Enseña Santo Tomás de Aquino, abro comillas. El ente compuesto no existe en cuanto sus partes están divididas, sino sólo después que ellas constituyen el compuesto. Cierro comillas. Y en otra parte, Santo Tomás dice, la existencia de un ser consiste en su indivisión. Así como cada ser conserva su existencia, conserva también su unidad. Y prosigue. En los entes compuestos de materia y forma, sin la materia o sin la forma, no puede ser dicho aquello que es. Son dos principios por los cuales el ente existe. La sustancia compuesta es aquello que es. Como los accidentes tienen existencia y esencia propias, y como su existencia no es su esencia,
En ellos una cosa es su existencia y otra cosa es aquello que es. Así se compone. El ente no es un género, dice Santo Tomás. Por lo tanto, su existencia no puede ser la esencia o la sustancia o el accidente. Por lo tanto, a la esencia de un accidente compete existir en un sujeto. Pero por esto el accidente no deja de ser accidente y no le compete la definición de sustancia. El blanco pertenece a la persona de Sócrates, no en cuanto él sea Sócrates, sino en cuanto Sócrates es blanco. Esto es, no en cuanto Sócrates es sustancialmente hombre, sino en cuanto tiene la forma accidental de la blancura. Las formas comienzan a existir hechos los compuestos, dice Santo Tomás. De modo propio y verdadero, sólo las sustancias son entes. Los accidentes tienen existencia sólo por los entes. Por lo tanto, la blancura se dice del ente porque por ella un ser es blanco. Así, de modo propio, ninguna forma es subsistente sin estar completa, pero ellas existen cuando están compuestas. Cierro comillas, en la cita de Santo Tomás de Aquino. Y prosigo con Santo Tomás. Abro comillas. El que predica algo no predica accidentalmente, predica cuánto o cuál o de qué modo. De estas lecciones de los maestros de ontología se percibe claramente la estulticia de la existencia de un papa separando la materia de su forma. Dos principios del ser ontológicos no son dos sustancias que existen por separado. La esencia sustancial humana no es la esencia accidental de miembro de la Iglesia, ni de su visibilidad entre estos miembros. La esencia humana natural no es la esencia de la forma accidental sobrenatural de miembros de la Iglesia de Cristo. Los hombres existen en el infierno y en el cielo, dentro y fuera del reino de Cristo. La pura potencia subjetiva para ser miembro del reino de Cristo o para ser papa, común a todos los seres humanos en el orden existencial, es un nihil actuale. Y si quisiera obrar como si fuera papa, nihil actum ex, por cuanto el obrar sigue al ser. Por lo tanto, la tesis de los dos prelados o es ignorancia o dolo, o ambas cosas. Pero además, la teología católica distingue entre poder de orden y poder de jurisdicción, y enseña que el poder de orden permanece en los herejes y cismáticos, pero no el poder de jurisdicción. Por lo tanto, la sucesión apostólica material en la transmisión del poder de orden a partir de los apóstoles hasta el obispo sin interrupción no se da en el hecho de poseer la sede en cuanto al poder de jurisdicción ordinaria, como el de la sede apostólica de San Pedro con el primado de jurisdicción. Por lo tanto, al poseer de hecho y materialmente una sede por un cismático o herético, no posee el poder divino de jurisdicción, no confiere derecho al papado o a la sede episcopal. Solamente el positivismo materialista y ateo juzga que los actos materiales generan derechos. La sede papal o episcopal por derecho divino es un cargo de la constitución divina de la Iglesia. Solo puede ser ocupado por un miembro fiel de la Iglesia. No es un mueble material, una silla. Por lo tanto, querer aplicar al papado lo que pertenece al poder de orden
y no al poder de jurisdicción es una concepción del positivismo ateo, es una gran perversión. Es querer introducir en la Iglesia esta perversa herejía. Es pretender que los dos poderes proceden de los actos materiales positivos de la voluntad del pueblo y no del derecho divino. Tal distinción no es de la filosofía y de la teología católica, sino el sentido de los filósofos positivistas y ateos y de los teólogos heréticos y cismáticos. Por lo tanto, es doctrina luciferina pretender que en la Iglesia un falso papa material en cuanto al poder de jurisdicción es verdadero papa. Sería pretender que la Iglesia católica es atea, positivista, agnóstica, masónica. Segundo lugar, señalamos que tal sentencia viene de la herejía de la libertad religiosa luterana contra el poder divino de jurisdicción dado por Cristo solamente a Pedro. Así, Pío VI condenó al obispo heresiarca von Homstein, de sobrenombre Febronio, por querer la igualdad del poder de jurisdicción entre el Papa y todos los obispos. La Iglesia sería gobernada como una república humana. El Papa tendría solo el poder de mirar por la conservación de la unidad para suplir negligencias, para exhortar y dar ejemplos. No tendría poder en las otras diócesis. Él recibiría su fuerza y poder de la Iglesia. Ab Ecclesia. Dessinger, 2596. No lo recibiría de Dios directa e inmediatamente, como Cristo dio el poder a San Pedro. Ahí está la raíz herética de no diferenciar entre el poder de orden y el de jurisdicción en esta doctrina que mantienen Monseñor Gerard, Monseñor Sambor. Y ellos son seguidos por los sedevacantistas acéfalos, ligados a los lefebristas en la unión ecuménica de los hombres entre sí, sin subordinación jerárquica de jurisdicción por derecho divino y al magisterio de la Iglesia católica. Esto es sumamente herético. Pío IX condenó en el Syllabus el positivismo ateo, abro comillas. El derecho consiste en el hecho material. Todos los actos humanos tienen la fuerza del derecho, cierro comillas. Esto está condenado en el Syllabus. La autoridad procede de la suma de fuerzas materiales. Dessinger, 2959 y 2960. Niega pues el origen divino de la autoridad, además de no diferenciar los poderes de orden y de jurisdicción. Se mezcla la herejía con el ateísmo. Y estos gerardistas y sedevacantistas acéfalos hacen estas mismas mezclas y quitan la cabeza visible de la Iglesia. Monseñor Lefebvre dijo tener una actitud práctica en relación al Papa, apartándose del orden teórico y teológico, de la lógica absoluta de los principios. Es el agnosticismo, sin la razón y sin la fe divina dogmática, condenada en el decreto Lamentabili Dessinger 3426. Desde su concepción herética insiste con pertinacia Monseñor Sambor. El cónclave fue convocado legalmente. Se refiere al cónclave de estos falsos papas como Bergoglio. El designado para ser papa, Bergoglio, es válido. Él puede recibir el poder papal, dice Sambor. Hasta su muerte es un papa material y hasta que renuncie o hasta que una autoridad verifique la vacancia. Esta es la tesis de Scasisiacum, del Mater Boni Concili, de Sambor y otros.
Un cónclave de miembros de la Iglesia Católica no es un cónclave de luteranos, de budistas, de musulmanes, de cismáticos orientales. La Iglesia Católica no es una sociedad temporal cuya constitución es cambiante por el arbitrio de los miembros de esta sociedad. Las leyes electorales de la Iglesia Católica están subordinadas al derecho divino, a la unidad de la fe y de gobierno, a la forma monárquica del gobierno. Solo es miembro elector o miembro elegible quien fuere miembro fiel subordinado a la unidad de la fe y de gobierno. La unidad de la Iglesia no tolera la división en el credo y en el gobierno. Un ser uno no tolera la división en lo que pertenece a su esencia, que no existe separadamente en la materia y en la forma. Sin embargo, la materia es esencialmente potencial e indeterminada. Ni por milagro podría existir jamás separada de la forma. Tal hipótesis será una verdadera contradicción, pues todo lo que existe dotado de una esencia concreta necesariamente se coloca en un grado específico, precisamente derivado de la forma sustancial. Esta es y consiste en la 24 tesis tomista escrita por el padre Hugón y alabada por León XIII. Veamos lo que dice Aristóteles. Materia prima non est quid, es decir, sustancia específica llamada quicditas, pues la materia es elemento potencia, indeterminado, nec quale, es decir, no es el sujeto adornado de cualidades, pues ésta necesita previamente de una sustancia real que han de modificar, nec quantum, es decir, sujeto dotado de cantidad, pues la cantidad ya es accidente que supone materia o sustancia material. La cantidad sobreviene a la materia y la calidad a la forma, pero ninguno de estos dos accidentes existen fuera del compuesto, como es evidente. Tampoco es la materia ninguna de las cosas que determinan el ser, ninguna de esas categorías de accidente que modificando la sustancia constituida la ponen en comunicación con otras cosas, como la relación, acción o pasión. No es permitido separar el ser compuesto de naturaleza humana y de naturaleza divina, de espíritu y materia. El Papa Paulo IV definió la nulidad de la elección si el electo no fuera miembro fiel de la Iglesia. El derecho de la Iglesia Católica procede de la fe y de la moral definida por autoridad divina, no por el número de fuerzas materiales o por los actos materiales o por los votos o por el consenso arbitrario, independiente y libre de la subordinación a la autoridad divina. La fe católica es universal, común a todos, clérigos y seglares, pertenece a todos los católicos. Dessinger 639. La elección de un papa está subordinada al derecho divino. Dessinger 3114. Por lo tanto, cualquier elección fundada en los actos materiales será algo propio de la herejía del derecho positivista ateo, Dessinger 2959 y 2960, que ya hemos citado, o del ecumenismo, que procede del libre consenso de los hombres entre sí, Dessinger 3074. No será elección de la Iglesia Católica la realizada con luteranos, con masones, con judíos, con agnósticos, con modernistas. Será nula, será de una secta no católica. El mismo Papa que hemos citado, Paulo IV, estableció:
Si apareciera un cardenal o un pontífice romano que antes de su promoción a cardenal o de su asunción como pontífice romano se desvió de la fe o cayó en herejía, su promoción o asunción será nula, inválida y vacía, lo mismo si fue hecha con la unánime concordancia de todos los cardenales. Bula cum ex apostolatus officio número 71-72. Y esto se basa en la naturaleza del delito contra la fe, que ipso facto separa de la unidad de la Iglesia. El poder no procede del consenso de los hombres, Dessinger 3074, sino del derecho divino. Así fue la condenación de los jansenistas, que querían la validez de la elección venida de las iglesias, Dessinger 2603, sin subordinación al derecho divino, Dessinger 3060, sin la cual nadie se salva, Dessinger 875. Por lo tanto, debe ser tenido por herético, canon 2315, y sujeto a las penas de los heréticos, canon 2314, párrafo 1, quien juzga tal elección válida con convocación legal, con designación legal y válida para el papado. Quien juzga válido tal papa, como los secuaces de Monseñor Lefebvre y Don Mayer, como los secuaces de Monseñor Gerard y Monseñor Sambor y del Mater Boni Concili, está fuera de la unidad de la fe. Hace el juicio propio del hereje, Tito 3, 10, 11. Por lo tanto, tal elección es nula, tal designación para el papado es nula, y tal electo no puede recibir el poder papal y no tiene derecho al papado hasta su muerte. Cónclave de herejes no es cónclave de fieles católicos. No existe la sucesión apostólica material, porque aquí se trata del poder de jurisdicción que no permanece en los herejes, que procede directa e inmediatamente de Dios y no como el poder del orden por transmisión de la sucesión del poder del orden de los apóstoles. El Papa Paulo IV enseña la nulidad del poder de ese pontífice romano fuera de la unidad de la fe y de gobierno, sin necesidad de cualquier otra declaración adicional que deba hacer de hecho o de derecho. 72 y 74 y 75 de la bula citada. Tales personas están privadas de toda autoridad, cargo y poder, penitus et in totum, sin cualquier eius aliquod. Él ya renunció tácitamente al cargo sin nula declarazione, canon 188, párrafo 4 del CIF de 1917. Observemos la doctrina pervertida de estas personas. Se apartan de la unidad de la fe y de gobierno, queriendo dar validez en la Iglesia a los actos de los herejes, queriendo que los siervos de Lucifer sean la cabeza válida de los fieles del cuerpo conexo y compacto. Efesios 4:15 de la Iglesia contra el derecho divino. 1 Corintios 6:1. Tales prelados y sus secuaces son emisarios de Lucifer, de la bestia, del dragón, del anticristo. Reconocen a Lucifer y no a Cristo. Quien no es papa no tiene el ejercicio de un poder que no posee. El obrar sigue al ser. Por lo tanto, los prelados aceptan el obrar de una autoridad nula como si fuese válida. Quien usurpa un poder divino que no posee es un ladrón y salteador que no entró por la puerta. Juan 1:1, que vino tantum modo a populo. Dessinger 1769, como quieren los herejes. Quien no es autoridad en la Iglesia de Cristo, sino hereje, no obra para el bien común, sino para el mal común. No enseña la verdad, sino la herejía, la falsedad.
no lleva por el camino del cielo, sino por el camino de la perdición eterna. No lleva a la santificación de los sacramentos, porque el sacramento del orden sacerdotal venido del pueblo, de la asamblea celebrante, del presidente de la comunidad, es enteramente nulo. Si Monseñor Sambor tiene un seminario y ordenó sacerdotes con esta doctrina espuria, igual a la de la nueva Iglesia, según Homero Joás, todas sus ordenaciones son probablemente nulas, aunque yo disiento, matizando todo esto, al igual que las del Concilio Vaticano II, por defecto de forma y de intención o hasta de ministro y de causa eficiente. La validez de los sacramentos exige las 4 causas definidas por el derecho divino y por el Concilio de Florencia, Tetzinger 1313. Por lo tanto, la autoridad del poder de jurisdicción no procede de la intención buena o mala de obrar por parte de un electo por elección nula, independiente de la unidad de la fe y de gobierno. No es el arbitrio humano de los electores o del electo humano el que confiere la forma, sino el poder divino que procede directa e inmediatamente de Dios a la materia del miembro de la Iglesia dispuesta para recibirlo por la condición de la elección válida y la aceptación válida, siendo miembro actual del cuerpo místico de Cristo. Por lo tanto, el impedimento existente para recibir el poder de jurisdicción resulta de que la persona no es miembro de la Iglesia, de no tener unidad de la fe divina y católica, de no tener comunión con los otros miembros terrestres y visibles del cuerpo conexo y compacto, del conjunto compuesto de todos los miembros visibles de este cuerpo, subordinado al magisterio de la sede de San Pedro. Por lo tanto, no existe unión entre la materia y forma del papado en una persona si ella está separada de la unidad de la fe y del gobierno de la Iglesia Católica. La condición de la elección válida por derecho humano no retira la condición de elección válida por derecho divino que aquí el prelado despreció. Quien no cree ya está condenado. Juan 3:18. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Ahí se sigue la norma práctica de los agnósticos y modernistas. Los dogmas de la fe deben ser conservados sólo según un sentido práctico como normas preceptivas del obrar y no como normas de creer, dicen Tetzinger 3426. La norma del creer como obsequio racional y universal común a todos, Tetzinger 639, viene de la reducción de la inteligencia como en obsequio a Cristo, 2 Corintios 10:15. La norma del obrar se aparta de la razón teórica y la fe universal se coloca bajo la razón práctica, donde la voluntad libre e individual rige las acciones ciegamente para el bien o para el mal. Conclusiones. Vamos a dar 3. Las doctrinas específicas de Monseñor Gerard de Lauriers, de Monseñor Sambor, del Instituto Mater Boni Concili y otros obispos por ahí dispersos son graves desviaciones en filosofía tomista y son apostasía en teología dogmática porque impiden la elección del vicario de Cristo que debe haber a perpetuidad. Se fundan en el hombre sin Dios. El poder de las órdenes conferido por ellos en el presbiterado y en el episcopado es, según Homero Joás y otros muchos, probablemente nulo, como en el ecumenismo del Vaticano II, concluye el autor, esto es Homero Joás, que el autor del presente, sin embargo, no comparte en su totalidad. Así, los que recibieron de buena fe recibieron un poder nulo, sin la validez que tiene el poder de las órdenes de los cismáticos, que tienen la sucesión apostólica material. Aquí el humanismo sin Dios destruye tanto el poder de las órdenes como el de jurisdicción, probablemente. En cuanto a los otros prelados que validan tal papa herético de la nueva Iglesia, admiten el absurdo
de que los agnósticos y ateos puedan ser gobernantes de los fieles y maestros de la unidad de fe católica, y los que rechazan la cabeza visible y fiel de la Iglesia con falsos argumentos rechazan ipso facto la misma Iglesia de Cristo, perfecta, santa, una, y siembran la libertad religiosa individual, la dispersión del rebaño de Cristo contra la unidad querida por Cristo. La tesis Cassisiacum, en tercer lugar, no puede ser sostenida con la filosofía de Santo Tomás de Aquino, de cuya ontología se aleja absolutamente, siendo la consecuencia más grave que impide a la Iglesia reconstituirse jerárquicamente con su cabeza, el Papa, cuya existencia da visibilidad a la Iglesia, pues la Iglesia está donde está el Papa. Pues que la Virgen María nos guarde de tantos errores y tantas herejías que populan en la actualidad y que nos conserve leales y fieles al cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, la Santa Iglesia Católica, que en estado de ser vacante ha de elegir a un Papa. Que así sea y que la Virgen María, vencedora de todas las herejías, nos proteja. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén.